Bienvenidos a la Iglesia al Aire. Gracias, estimada audiencia, por sintonizarme por medio de estos dispositivos electrónicos aquí en estas redes sociales. Mis oraciones siempre por ustedes, que la paz de Dios esté en sus vidas y que de Dios esté recibiendo ricas y abundantes bendiciones en su vida. Hoy quiero meditar con ustedes el tema hecho está. Porque todo está hecho. No hay nada más que hacer y no hay nada más que escribir con respecto al Evangelio, a lo que Dios determinó y ha determinado para este mundo. Todo está hecho y todo está escrito. Y para este tema he tomado como base bíblica Hebreos capítulo 11, versículo 1. El manual de la fe o de los héroes de la fe. Y leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios añada mayor bendición a su palabra, hable a mi vida primeramente, y si alguno se identifica con su servidor, Dios también hable a su vida, y aquellas almas que aún no le conocen puedan volver a Cristo, y nosotros que conocemos a Cristo podamos ser enseñados bajo esa verdadera palabra de nuestro Dios. Como medio de introducción, déjeme decirle lo siguiente. Es necesario, estimada audiencia, familia en Cristo, amigos, que nos volvamos a la Biblia. Que volvamos nuevamente a la pureza de la palabra de Dios. Porque hoy en este siglo XXI, la palabra de Dios ha sido mutilada. Y esto me recuerda y me regresa allá al siglo XIV, siglo XV, en tiempos de la Reforma, cuando Martín Lutero, Calvino y otros reformadores se dan cuenta que si no regresan a la pureza del Evangelio, de la palabra de Dios, todo se iba a destronar. Porque en esa época se estaba viviendo ya en su máxima expresión una corrupción política, una corrupción religiosa, una corrupción social y una inmoralidad galopante. Y este monje o sacerdote Martín Lutero, al ver toda esa corrupción que estaba haciendo el imperio sacrosanto, con ese poder que tenía, y que se estaban así haciendo a sí mismos dioses y dejando a Dios por un lado, al verdadero Dios por un lado, y la palabra de Dios, que era lo importante, porque ya desde el siglo IV después de Cristo, la palabra de Dios había la verdadera palabra de Dios, los evangelios o el evangelio de Dios, esas buenas nuevas, había sido hecho a un lado, y habían salido diferentes teorías que habían y mutilaron la palabra de Dios. Entonces, esos gobernantes, esos políticos, esa sociedad, esos religiosos de esa época, usaban como a ellos les convenía la palabra de Dios, o la usaban para sus propios beneficios. Y al ver eso, Martín Lutero y todos los reformadores de la época dijeron, le vamos a poner un alto, porque esto se está saliendo de la borda. Y cuando algo se corrompe a su máxima expresión, ahí viene Dios, ahí actúa Dios, ahí vienen los juicios de Dios, no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros los seres humanos lo provocamos. Esto no indica que, predicador, la palabra de Dios estuvo muerta. No.
La habían mutilado, la tomaban como ellos querían, los que tenían el poder, los políticos, los predicadores, los religiosos de la época, la usaban para su propio beneficio, como hoy en el siglo XXI está pasando. Por eso les digo, en este tema hecho está, es necesario predicadores, evangelistas, misioneros, estudiosos de la palabra de Dios. Es necesario que volvamos a la predicación de la palabra de Dios, a la predicación de los apóstoles. ¿Y cuál era la predicación de los apóstoles? Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Véalo, analícenlo en los evangelios, de hecho en adelante. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y va a venir nuevamente a este mundo a recoger a aquellas personas que han vuelto a Cristo y que lo han recibido como su Señor y Salvador personal. Nos hemos salido tanto de esa predicación, de la pureza de la palabra, los nuevos predicadores del siglo, digamos, 20, siglo XXI de hoy en día. ¿Y por qué razón ha pasado eso? Ponga atención acá, y ya lo he explicado en algunos otros sermones. ¿Por qué razón hoy en día estamos tan lejos, la iglesia material, nosotros en este cuerpo, no así la iglesia espiritual, que oro a mi Dios que la iglesia espiritual se haga más material y nosotros la materia los hagamos más espiritual para ese día que estamos esperando? Pero el problema hay de hoy en día, y el por qué los hemos alejado tanto de la pureza de la predicación de los apóstoles, de la pureza de la palabra de Dios, de lo que se rescató en la Reforma, por una simple razón: el liberalismo se metió. Y ya lo he explicado, repito, esto ya lo he explicado en algunos otros sermones. El liberalismo se metió sutilmente, yo creo que por allá por la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el liberalismo a meterse al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a apoderarse de los púlpitos, a apoderarse de la mente, de la lengua, de los labios, del corazón, de los sentimientos de aquellos predicadores. En un momento determinado, el liberalismo tomó a algunos predicadores de renombre y sin querer o inducidos, los demás predicadores o pastores, como escucharon a esos predicadores de renombre que predicaban del liberalismo, se adaptaron a decir: ese hombre dice la verdad porque lo siguen masas, porque lo siguen multitudes. Y perdóneme, no porque te sigan multitudes es porque tú tienes la verdad, o porque eres famoso o eres poderoso, o porque solamente tú tienes la verdad de Cristo, no. Y eso creo que nos pasó a los predicadores de bajo rango. Escuchamos a estos grandes hombres, caímos sutilmente, o el liberalismo los hizo o los indujo a que predicáramos de eso. ¿Y de qué? ¿Y cuál es la predicación del liberalismo? La predicación popular. Piense positivo, no piense negativo, crea que le va a ir bien en el futuro, declárelo, confiéselo, etcétera. Esa es una predicación del liberalismo. Y usted lo ha escuchado en diferentes púlpitos, por diferentes predicadores. No sea negativo, no sea negativo, sea positivo. Piense en lo positivo, y eso se ve hasta en los negocios. No me diga lo malo de tu país, dime lo bueno. Esa es una corriente de una ideología popular, de la corriente del liberalismo. ¿Y cuál es otra predicación del liberalismo que se metió? La predicación de la ética. Ser bueno, busque la paz, no haga mal a nadie.
Y eso el liberalismo lo tomó y comenzamos desde los púlpitos a predicar sermones de ética. Y hay mucho más que hablar. Por el tiempo y la predicación no se trata de eso. Y de ahí vino lo que más ha dañado, la tercera fase del liberalismo, que se metió al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los templos, que se apoderó de los predicadores y de los púlpitos de los predicadores, de la mente de los predicadores, de la lengua de los predicadores, y que ha dañado tanto esta otra etapa, la tercera etapa del liberalismo, el materialismo. ¿Sí o no? A partir de los años finales del siglo XX, de ahí siglo XXI, se apoderó de los púlpitos el materialismo. Y se metió con un auge. Mire cómo estaba la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, hoy en día, en busca del materialismo. Si tú no estás bien, es que Dios no está contigo. Esa es la predicación del liberalismo. Y la cuarta etapa que se está ocupando hoy en día, aparte del daño grande que ha hecho la predicación del materialismo, está la predicación de la psicología. La psicología entró, se apoderó de algunos hombres, y que aquellos que la saben implementar bien la psicología han movido masas y mueven masas de personas a través de la predicación mezclada con la psicología. No sé hacia dónde vamos a futuro, la iglesia material. No sé cómo vamos a terminar, si vamos a volver a algunos apóstatas o vamos a negar la fe en el futuro. No sé qué va a pasar si no los liberamos de las predicaciones del liberalismo y volvemos a la palabra de Dios. Mi hermano, ¿por qué es necesario devolver a Cristo? De que nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es necesario que los arrepintamos, porque el arrepentimiento no es para las personas que no tienen a Cristo. El arrepentimiento es para las personas que tenemos a Cristo, que hemos recibido, que hemos vuelto a Cristo y le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador personal. Por eso en las cartas a las iglesias le dice arrepiéntete, porque él está hablando a cristianos que se arrepientan. Entonces, y las personas que no tienen a Cristo, ¿qué deben de hacer? Deben de volver a Cristo, deben de venir a Cristo. Ellos vienen y nosotros los cristianos debemos de arrepentirlos y volver al mensaje puro que Dios nos dejó a través de sus discípulos, que posteriormente se convirtieron en apóstoles. Entonces, estimada audiencia, después de esta media introducción e explicación, quiero volver a esa palabra, a esas simientes, a lo que en verdad puede significar la palabra de Dios, porque hoy le han dado miles de significados por culpa de la predicación liberal. Y aquí quiero que me ponga atención, quite todo distractor y veamos qué nos enseña el Espíritu Santo. En esta enseñanza, en este tema, hecho está. Ya todo está hecho. Ya no hay nada más que escribir acerca del pasado, de la historia, del presente y del futuro. Con respecto a la palabra de Dios, ya está hecho todo y ya está escrito todo. Hemos leído Hebreos 11:1 y leemos nuevamente la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera la iglesia de Cristo? Su arrebatamiento. Ese es el anhelo. Dice que la tierra gime, dice ya en Romanos, por ver esa transformación, eso glorioso de nosotros los seres humanos cuando vamos a ser liberados de este cuerpo de muerte, porque este cuerpo un día va a morir. Gloria a Dios, si viene Cristo antes, va a ser transformado, va a ser glorificado. ¿Y qué esperamos nosotros, la iglesia? El testimonio que Dios dio de que Cristo murió
por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, lo reconcilió en su muerte con nuestro Padre Celestial. Fue sepultado y por la gloria y el poder de Dios, su Santo Espíritu, Cristo fue resucitado. Oiga esto, qué maravilloso. La muerte dio a luz la vida. Óigalo, la muerte dio a luz la vida. Y Cristo dijo, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Y todo lo viejo, toda la condenación de Adán, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Todo lo que hizo el ser humano en falta ante Dios a través de Adán y Eva, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Y esa paga la pagó Cristo. Entonces la fe, ¿qué es la fe? Lo primero que aprendemos cuando regresamos nuevamente a la pureza de la palabra de Dios, al significado de la palabra de Dios, a lo que quiso escribir el autor anónimo de Hebreos, o los conocedores dicen y se lo adjudican al apóstol Pablo. ¿Qué quiso decir él? La fe es el testimonio de Dios. Por ese testimonio de Dios, los antiguos fueron salvos desde Abel. Abel fue salvo por fe, porque cuando sus padres pecaron, Dios prometió en Génesis 3:15, Dios dio su palabra. La palabra de Dios es verdad, es pura. No es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Y les dijo, vendrá un Salvador. Y Adán y Eva, cuando nació Caín y Abel, los instruyeron en ese Salvador que iba a venir. Por eso a Caín le puso varón, porque tenían esa esperanza que de un hombre iba a venir la salvación. Y les manifestaron cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios. Pero Caín desechó esa enseñanza de sus padres. Y Abel tomó el testimonio de Dios y ofreció, dice, mejor sacrificio que Caín. Porque él creyó en el testimonio de Dios. Así fue Noé, así fue Abraham. Y dice que Abraham, el padre de la fe, él creyó en el testimonio de Dios, en la voz de Dios, en que le dijo, salite de ahí, vete para allá. Él creyó sin conocer, sin saber, sin verle. Él obedeció al testimonio de Dios porque el que lo dijo es fiel y justo para cumplirlo. Y a Abraham salió y le fue contado, dice, por justicia. Mire qué bello, hermano. Y así sucesivamente todo el Antiguo Testamento hasta que Cristo nace. Cuando muere, Él va a la cautividad cautiva a decirles, aquí estamos. Todos aquellos que creyeron en el testimonio de mi Padre, que yo iba a venir a salvar a la humanidad perdida, a la humanidad caída, a la humanidad rebelde desde Adán, aquí estoy. Se cumplió. Y ustedes que creyeron en el testimonio por fe, la fe es el testimonio de Dios. La fe no es otra cosa, sino que la fe es el testimonio de Dios. Y les dijo, vámonos. Y dice que cuando Cristo murió, dice que muchos sepulcros fueron abiertos y las personas resucitaron o fueron vivificadas y fueron a visitar a sus familiares. Qué terrible escena, qué terrible y maravillosa escena en esa época, en ese momento, en esa parte de la historia de aquellos que habían creído por fe en el testimonio de Dios. ¿Qué es la fe? El testimonio de Dios. Hoy la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos? Repetimos lo que dice Hechos 1 al final. Varones Galileo, ¿qué están viendo? Así como Cristo, ya el Cristo resucitado, el título personal de Cristo, del Salvador, es ya cuando Cristo, el nombre humano que era Yeshua o Jesús dicen algunos, o Josué, dice la historia, Yeshua, ese era el nombre humano que nació, creció entre los seres humanos
Dios se humanizó para crucificar esta carne. El nombre humano de Cristo, de Jesús, o Yeshua, o Josué, fue crucificado en la cruz del Calvario cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo ya no resucita como Cristo, como Jesús, o como Yeshua, como Josué, ya resucita como Cristo, el Salvador del mundo. Mire qué cambio más maravilloso, que nosotros los hemos perdido de esas grandes verdades. ¿Por la culpa de qué? Por la culpa del liberalismo, que en un momento determinado de la historia se fue metiendo sutilmente al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y se apoderó de los predicadores, como lo hablamos, y se apoderó de los púlpitos de los predicadores. Y mire cómo estamos hoy, en un grave problema delante de Dios y su Santo Espíritu, delante de Dios Padre. Entonces, mi hermano, ¿qué es fe? Es el testimonio de Dios de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Crees? Por eso le dice en Hebreos 11:6, sin fe, sin creer en el testimonio de Dios, es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Él crean que en Él hay, que Él es lo que dice el tema, hecho está. Él lo hizo todo. Él salvó ya a la humanidad. Él dice, de ahí en adelante, cuando Cristo les dice a los discípulos, cuando yo resucite, harán cosas mayores cuando yo esté allá en la gloria. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque ya estamos en la gloria, ya estamos en el lugar santísimo en Cristo. En esa nueva vida. Mire qué bello, estimada audiencia, esto maravilloso que Dios nos está revelando hoy en este día. Algunos posiblemente van a estar de acuerdo, otros no. Los que no van a estar de acuerdo es porque quieren seguir en esa predicación del liberalismo, en esos 4 conceptos que le dije, que se convierte el liberalismo, que se ha apoderado de la iglesia y que los ha metido en graves problemas a los hijos de Dios, a los cristianos, al cuerpo de Cristo. Regresemos, por favor, regresemos nuevamente a la palabra de Dios. Entonces ya queda claro o entendido qué es la fe, el testimonio de Dios de que Cristo va a venir. Así le dice en Hechos 1, los ángeles, así como lo veis ir, así va a venir en las nubes. Eso es lo que esperamos. Dice la segunda parte de Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Efectivamente, no vemos. Pero esta palabra convicción es una palabra griega que es elonkos. Es una expresión legal. Y esta expresión legal, la convicción que es elonkos, esta palabra griega, esta la usó, si no me equivoco, Platón en su juicio. Y Sócrates creo que la utiliza como unas 23 veces en su proceso de vida. Y esta palabra elonkos, que es una expresión legal, muchos abogados la deben de conocer, que es una evidencia, que se presenta en un proceso para mostrar la inocencia de una persona o la culpabilidad. Y aquí que muestra la convicción, elonkos, que va a mostrar de lo que no se ve, que nosotros no podemos ver materialmente, pero sí cuando Dios abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, vemos la pureza de la palabra de Dios, vemos la palabra viva que salta y lo da, como dice Cristo, le dijo creo que a la samaritana, de ti van a correr ríos o fuentes de agua viva, van a salir para vida eterna, para que les des de tomar a las demás, aunque no me ven, pero tú te vas a encargar de predicar ese evangelio. Y esa mujer fue a predicarle a los suyos y dijo, mire, por ahí un profeta que me dijo esto, me adivinó y me dijo, aunque sea 5 maridos tienes y el que hoy tienes tampoco no es tuyo. Le declaró que esa mujer no podía encontrar eso que no vemos, esa salvación que se cree por el testimonio de Dios, que es la fe, que se podía encontrar nomás cuando nosotros venimos
y tenemos esa convicción en ese testimonio de Dios, entonces comenzamos a decir la convicción de lo que no se ve comienza a ser realidad en nuestra vida, comienza a manifestarse de una forma que no entiende nuestro entendimiento, comienza a derramarse el amor de Dios de una forma que no lo comprendemos, y comienzan a suceder cosas maravillosas en nuestra vida cuando comenzamos y creemos que es la fe, el testimonio de Dios, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, estimada audiencia, la fe o el testimonio de Dios salva y da vida si tú crees en Cristo. Tú, persona que no tienes a Cristo, ven a Cristo, regresa a Cristo. Y nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, arrepintámoslo y volvamos al verdadero camino. Alguien dice por ahí, volvamos donde todo comenzó, en la cruz. Pero principalmente, volvamos al verdadero evangelio, a la verdadera predicación, no las predicaciones que se predican hoy en día por estas corrientes de liberalismo. Salgamos de ahí, predicadores. Hermanos en Cristo, tenga cuidado de lo que oye y escucha, de los predicadores que hoy, no porque un predicador lo sigan millones de personas, él está hablando de la pureza de la palabra. Es posiblemente que esos predicadores que le siguen millones de personas, posiblemente, no son todos, posiblemente algunos, han tomado las herramientas del liberalismo y con eso mueven masa, mueven dinero, mueven un montón de cosas para su propio beneficio o de unos pocos, pero menos para la congregación. A la congregación la tienen atontada, dormida, con esa elocuencia con la que hablan, con esas predicaciones académicas. Solo son predicaciones académicas y ahí queda todo. Está muerta, no lleva vida, pero sí lleva emociones. Y eso es lo peligroso, que estamos acostumbrados hoy en día a emociones y estamos acostumbrados a la mentira, porque eso es lo que se acerca a futuro, ¿va? Hacia allá van los gobiernos, hacia allá van los políticos, hacia allá va la religión, con aquel falso profeta que se va a levantar y con aquella persona que se va a decretar Dios, y que todo se está preparando hoy en día, todo. Y lastimosamente que hemos caído todos en esa trampa. Dios dice, sal de ahí, pueblo mío. Aprende a descubrir entre lo bueno y lo malo. Porque Él lo dijo en aquellos postreros tiempos, le dije a sus discípulos, que posteriormente fueron sus apóstoles, en aquellos tiempos, dice, vendrán profetas para Israel, Jerusalén, engañadores. Y para la iglesia vendrán maestros engañadores, que sutilmente los van a envolver con palabras bonitas, con una forma de hablar muy bella, con un lenguaje muy hermoso, que duerme a las personas, pero ellos no son Cristo. Entonces el verdadero testimonio de Dios, que es la fe, da vida, salva y da vida. La fe no es un sentimiento. La fe no es una religión. La fe no es una creencia sin fundamento. La fe es vida y poder de Dios. Cuando nos aferramos a la fe, experimentamos el tremendo poder que tiene para cambiar nuestra vida completamente. No hay persona que verdaderamente haya vuelto su rostro, su vida, su corazón, su ser a Cristo, y se haya rendido de corazón delante de Él, y que sea la misma persona de antes. Dios cambia, regenera, hace una nueva persona, pero cuando lo volvemos nuevamente al verdadero Dios, no al Dios que se predica hoy en día, al Dios becerro de oro, al Dios materialista, al Dios ético, al Dios popular, al Dios
que los mueve a través de la psicología. Ese no es Dios. Discúlpeme, ese no es Dios. Huyamos de ese. Yo sé que aquí estamos en este mundo, estimado oyente. Aquí estamos y aquí vivimos y aquí caminamos en un mundo. Pero dice la palabra de Dios que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros que los volvamos a ellos. Pero ¿qué ha pasado? El cuerpo de Cristo, la iglesia, se ha vuelto el mundo. Y hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, está inundada del mundo. Y sin querer, voluntaria o involuntariamente, estamos haciendo el pacto con el mundo. Hemos hecho alianza con el mundo. Hablamos como el mundo. Los vestimos como el mundo. Caminamos como el mundo. Hacemos lo que el mundo hace bajo este liberalismo que se está viviendo hoy en día, bajo esta inmoralidad que no sé hasta dónde va a llegar. Y allá por el 2018 dijeron unos, el lobby gay, allá en Colombia, cuando se celebró el orgullo gay mundial. También allá en Israel, en la capital de Israel, que es la capital del orgullo gay, ahí en Israel, decretaron que de una u otra manera se iban a meter y se iban a infiltrar a las iglesias. Y dijeron esto literalmente, porque por esos malditos cristianos nosotros no hemos avanzado o no hemos llegado hasta donde les hemos propuesto llegar. Y a partir de hoy en adelante, el 2018, declararon ellos, los hijos de ellos y sus predicadores los van a pertenecer a nosotros, porque los vamos a infiltrar. Y yo creo que lo han logrado y lo están logrando. Pero iglesia, Dios nos recuerda que las puertas del Hades no van a prevalecer. No van a prevalecer en contra de la iglesia. Pero si lo arrepentimos y lo volvemos a la pureza de la palabra de Dios, al Evangelio. Entonces, me puede decir, estimado oyente o espectador, cómo lo beneficiamos del testimonio o de la fe en Dios. Porque ¿qué es fe? El testimonio. Pero el liberalismo lo dijo que la fe, y usted lo ha escuchado, hermano, crea que Dios va a hacer esa sanidad en usted. ¿Cómo que Dios tiene que hacer algo para que usted crea en Dios? ¿Le hace falta hacer algo a Dios para que usted crea en Él? Cuando Dios ya lo hizo todo. Pero el liberalismo, la predicación popular los ha dicho, hermano, crea, ore porque Dios le va a dar ese dinero, ese trabajo. Ya Dios lo hizo todo, ya todo está hecho está. Esa palabra que usaban cuando los imperios de Media y Persa escribían y decían, escrito está. Decían también los romanos, incluso cuando pusieron sobre ese escrito en el madero, arriba de la sien o de la cabeza de Cristo, dijeron, rey de los judíos, y llegaron uno, no, él no es nuestro rey. Y el emperador le dice, romano, escrito está, hecho está, ya no se puede cambiar. Entonces, usted no es necesario que Dios haga algo más en su vida, ya Dios lo hizo todo. Isaías dice que Él, por sus llagas, fuimos sanados, por todo lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros, en el Calvario por nosotros. Él llevó, dice, nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es de creer en el testimonio de Dios. No, hermano, ore porque Dios le va a dar ese trabajo. Ya Dios lo dio, ya lo hizo todo Dios. Cuando Cristo resucitó, lo hizo todo. Ya no hay nada más. Solamente dice Dios, cree, no dudes. Pero usted ha escuchado, y yo he cometido también ese error. Se lo confieso, yo lo he hecho también como predicador. Hermano, crea que Dios va a hacer eso. Crea que Dios le va a dar sanidad.
crea que Dios le va a dar esa casa, crea que Dios le va a dar esas cosas materiales. Bueno, Dios no vino a dar cosas materiales, Dios vino a dar vida eterna, a bendecirlos, dice, con toda bendición espiritual. Dios ya lo bendijo con toda bendición espiritual. Ah, pero yo quiero que se materialice. Solo cree, no dudes. Entonces, ¿cómo nos beneficiamos del testimonio o de la fe en Dios? Número uno, ya no tenemos que preocuparnos por el futuro. Porque Dios ya lo hizo todo. Ya la mesa está servida. Solo para que llegues con tu plato a tomar del manjar espiritual de Dios, a creerlo, a no dudarlo. Ya Dios lo hizo todo. No sé si me comprende. Ya Dios lo hizo todo. Hecho está. Él lo declaró en la cruz de Calvario. Hecho está. Pero les dice, Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. No entienden lo que yo estoy haciendo y ellos no entienden lo que está hablando. Oyen la predicación, pero no la entiende. Por eso decía Cristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el primer beneficio que tenemos es, ya no tenemos que preocuparnos por el futuro. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, por nada. ¿Cuál es tu afán, pues? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Cuando Cristo estaba ahí ya. La vida estaba ahí. El verbo hecho carne estaba ahí. Él que daba la vida, porque aunque Lázaro iba a ir a dormir o a morir, Cristo sabía que Él era la vida. Y dice, pero María ha elegido lo mejor a los pies de Cristo. No que María estaba diciendo de Aragán ahí, no que mi hermana haga todo. No está hablando de eso. Sino que María se dio cuenta que el autor de la vida, que el autor de todos los milagros, que el autor que creó los cielos y la tierra, que el autor de todo estaba ahí. Y tenía que ponerle atención. Y cuando Lázaro murió, que fue Cristo, lo vivificó, lo trajo a la vida de nuevo. Porque para el que cree, dice, para el que no duda, todo le es posible. Por eso dice aquí Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Solo dile gracias, porque ya Dios lo hizo todo. Hecho está. Hecho está tu sanidad. Hecho está tu provisión. Hecho está tu alimento. Hecho está tus necesidades que tenemos en este mundo. Hecho está todo. ¿Qué nos hace falta? Si Cristo está en nosotros. Si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Pero el problema es que dudamos. Así como el apóstol Pedro dudó. Cristo se le apareció. La fe, el testimonio que Cristo iba a venir, ahí estaba ya entre ellos caminando. Y lo ven caminar en el agua. Y todos se asustaron. ¡Un fantasma! Y les dijo él, yo soy. Pedro le dice, tú eres el que iba a venir. Lo que está predicado en Génesis 3:15. Tú eres el testimonio del Padre. Sí, yo soy. Si tú eres, dice, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y le dijo Cristo, ven pues. Yo soy el testimonio vivo. Cree en mí. Yo soy la fe, el testimonio de Dios. Ven, Pedro. Y dice que Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando Pedro dudó, que es el pecado más grande del ser humano, la duda es el pecado más grande de nosotros los seres humanos, incluso de aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dudamos tanto de la palabra de Dios, dudamos tanto del poder de Dios, dudamos tanto de que Dios vive. Y en su infinita misericordia, Él puede darles algo material a quien Él quiera, conforme su gracia, al quien Él quiera. Lo puede bendecir en efectos materiales. Y Pedro, por haber dudado, se hundió, pero ya Cristo estaba preparado. Y le extiende la mano y le dice, hombre, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te faltó tu fe? ¿Por qué no creíste en el verdadero testimonio de Dios, de mi Padre Celestial, que yo soy Dios y que puedo hacer cosas maravillosas en tu vida? Entonces, si Dios hace eso,
Solo dale gracias nomás. Solo dele gracias. Y primera carta de Pedro 5:7 nos rectifica, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Primeramente te dice, por nada estéis afanoso. ¿Cuál es tu afán? Pues que tienes en este mundo. Y segundo te dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué ansiedad tienes? ¿Qué deseas? Hecho está. Ya Dios lo hizo todo. Solamente en ti y en mí queda creer en el testimonio de Dios, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Él, crea que Él es Dios. Que Él prometió que Cristo iba a venir, nos iba a salvar, que iba a morir en una cruz, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Cristo ha resucitado. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hecho está. Todo ya Dios lo hizo. La mesa está servida para que tú te sirvas por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mi hermano, luchemos, predicadores, evangelistas, misioneros, pastores, luchemos de desatarlo, de romper esas ligaduras, esas cadenas de la predicación del liberalismo y volvamos a la pureza de la palabra de Dios.